Mi exposición pues, tiene un propósito muy sencillo, que es compartir con ustedes unas reflexiones básicas sobre los temas que nos convocan del saber, la práctica, la profesión y el oficio. Y voy a iniciar planteando de la manera más, digo yo, más sencilla posible mis puntos de vista sobre estos conceptos. El saber lo considero un proceso individual y colectivo para adquirir conocimiento sobre cualquier tema. En el caso musical, pues es muy evidente la relación entre ese saber individual y ese saber colectivo. Y por supuesto, sabemos que al respecto hay infinidad de posiciones, de teorías, de estudios. No es posible hablar del saber sin relacionarlo con la filosofía, con la pedagogía, etcétera, etcétera. A las prácticas le doy una connotación muy central como acción que inicialmente para las personas impacta los sentidos, sobre todo las prácticas que tienen que ver con lo interpretativo, y esa función, o digamos esa característica de las prácticas, pues tiene muchas otras modalidades, pero yo creo que la primera entrada que nosotros tenemos con la música se debe a unas prácticas, y esas prácticas nos han impactado de alguna manera nuestros sentidos, nuestra sensibilidad. Pero las prácticas tienen otra acepción que pudiera relacionarse con la especialización de ciertas actividades musicales. Entonces también hablamos de prácticas formativas y hablamos de prácticas investigativas, de prácticas productivas en torno a la música. Frente al oficio y la profesión, yo creo que hay un debate también de corte ideológico. Nosotros conocimos cómo se crearon las escuelas de artes y oficios, asignando al oficio una categoría quizás de menor consideración social, y a las artes como una categoría más elevada. Entonces, después cuando confrontamos oficio y profesión, resulta que la cosa va por el mismo camino, pero tanto las profesiones como los oficios tienen algo en común, y es una relación con lo laboral, con la actividad laboral. No podemos decir que el oficio y la profesión estén ligados per se a una actividad productiva económica, pero con seguridad que sí tiene que ver mucho con las actividades laborales. Entonces, también tratándose de música, pensamos que esas categorías están asociadas igualmente con algo fundamental, que es lo creativo y lo recreativo. Y desde estos conceptos también tenemos que decir que están asociados con otros, como la apropiación del conocimiento, la transmisión de los conocimientos, por lo tanto con la educación y con la formación, y por supuesto con los mecanismos de validación de los saberes asociados a las profesiones en muchos casos. Y por otro lado, estas categorías están relacionadas íntimamente con las políticas públicas del saber, de las prácticas, de la profesión musical. Y esas políticas públicas pues son construcciones que hacen mancomunadamente el Estado, las comunidades, la academia, el mercado, en torno a estas categorías que hoy tenemos como punto de reflexión. En mi exposición llama a la reflexión que para hablar de estos temas tenemos que situarnos en unas líneas de tiempo. Nos preguntamos qué se diría hace 300 años, 400 años sobre estos temas del saber, de las prácticas, de la profesión relacionados con la música. ¿Qué se diría en Colombia
hace 50 años, en qué punto estábamos en esa reflexión. Hace 100 años, en 1915, las relaciones o el conocimiento que teníamos o que tenía la sociedad con respecto a los temas del saber, a los temas del conocimiento musical, a los temas de la política pública, pues obviamente eran muy diferentes a lo que hoy tenemos. Pero igualmente estas categorías están atravesadas por otras relaciones que tienen que ver con el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo, las hegemonías del conocimiento, la colonialidad. E igualmente pensamos en las hibridaciones culturales. No podemos sacar de contexto qué pasa con las regiones colombianas, qué pasa en esas regiones colombianas con relación a las ciudades capitales, qué pasa en un país centralista como el nuestro, donde la mayoría de las oportunidades de educación superior las concentra la capital. Por lo tanto, hablar de saber, hablar de prácticas, hablar de profesión, tiene unos ejes de reflexión que van más allá de los enunciados mismos propuestos. Y yo voy a ilustrar simplemente, ya entrando a la fase final de mi exposición, en contrastes de dos experiencias, básicamente dos experiencias que nos permiten reflexionar sobre lo que nos convoca. Voy a empezar por experiencias recientes desde el Plan Nacional de Música, lo que venimos haciendo en la Coordinación de Investigación y Músicas Populares Tradicionales, relacionado con las formas de apropiación, las formas de investigación, las formas de creación que hoy hacen personas jóvenes en el Pacífico Sur colombiano. Hay un movimiento que ha venido provocando, estimulando y acompañando una organización que es la Red de Formadores e Investigadores del Pacífico Sur. Y desde el proyecto piloto para formación de investigadores musicales, estas personas, en este momento es un colectivo de 7 personas, vienen haciendo una caracterización de las escuelas comunitarias de música. De allí han salido unas investigaciones muy importantes y estas investigaciones se refieren a su escenario de vida, al lugar donde ellos viven y a las formas como esas músicas se apropian y cumplen con unas funciones sociales. He sido testigo de cómo estas personas trabajan muy seriamente esa investigación, tienen sus propias rutas para investigar, utilizan tecnologías recientes, hacen sus entrevistas a las personas mayores que han mostrado el camino de esas prácticas musicales y las sintetizan en lo que pudiéramos llamar investigación-creación, en una serie de eventos donde recrean, digamos, todos esos temas vinculados con la espiritualidad y la religiosidad. Allí es donde uno se pregunta cómo se vive las prácticas, cómo esas prácticas no son neutras, imparciales, sino que están comprometidas con unos escenarios, con unas reflexiones actuales de la vida y cómo muestran caminos diferentes para la investigación, pero sobre todo conservan esa característica creativa y recreativa de las prácticas musicales. El otro tema que traigo simplemente para exponer, que nos sirve como elementos que condensan las categorías que estamos analizando, es un grupo de personas que fueron mis maestros. Yo tuve la oportunidad de que buena parte de mi formación musical la hiciera con músicos
llamemos extra académicos, pero con un gran sentido de la responsabilidad del estudio. Me enorgullece decir que fui discípulo del maestro León Cardona, del maestro Luis Uribe Bueno. Estos maestros me orientaban, me revisaban mis composiciones, mis arreglos musicales. Fui también discípulo del maestro Jesús Zapata. Yo soy bandolista gracias a que el maestro me acogió como su discípulo. Y en el trabajo de investigación tengo mucho que agradecerle a la profesora María Eugenia Londoño, con quien fundamos en 1992 el Grupo Valores Musicales en la Universidad de Antioquia. De estos maestros yo conservo una relación maestro-discípulo y la valoro muchísimo, y además conservo, adicional al conocimiento adquirido en distintas prácticas. Recordemos que el maestro Luis y el maestro León fueron directores artísticos de las más importantes empresas disqueras en su momento, o sea, estuvieron vinculados activamente con el sector productivo. Pero sobre todo de ellos dejo aquí mi conclusión, y es esa simbiosis que hacen entre lo creativo, lo ético y lo político. Indudablemente lo ético se constituye en un valor, personas que desempeñaron cargos públicos muy importantes, personas que tuvieron a su cargo proyectos de políticas públicas muy importantes. Recordemos que el maestro Luis Uribe fue el creador del programa departamental de bandas en el departamento de Antioquia, y consideraban lo político en el sentido de lo público como el objeto de ese disfrute del arte y de esos retos en el campo creativo e investigativo. Dejo ahí mi reflexión simplemente con una pregunta: ¿cómo puede la academia hoy integrar la formación, la creación y la producción en beneficio de la profesión? Muchísimas gracias.